Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jaime Cáceres, soy médico internista reumatólogo, tengo 35 años de ejercer la profesión y el motivo de hoy es para dar una conferencia sobre demanda médico-legal o mala práctica médica legal. Eh, yo tuve una demanda médica legal en el año 2006 y me exigieron 1 millón de quetzales de indemnización. Después de un año y medio de estar en el Ministerio Público y en el juzgado, se desestimó totalmente la demanda y no se pagó absolutamente nada. Uno de mis mejores amigos, el doctor Marco Antonio Zúñiga Argueta, que en paz descanse, murió hace 3 años. Él es médico traumatólogo y ortopedista y además médico forense. Con él decidimos hacer esta plática que espero que les sirva a todos ustedes. Mala práctica médica es un mito o una cruda realidad. En estos momentos, en los últimos 10 años, es una cruda realidad. ¿Qué es una mala práctica médica? No está tipificado en nuestra legislación. Sin embargo, a los médicos sí se nos puede procesar por delitos culposos como lesiones u homicidios. ¿Qué leyes debemos de regirnos y qué leyes debemos de saber? Por favor, traten de comprar sus libritos o si no por vía digital, la Constitución de la República de Guatemala, el Código Penal vigente, el Código Deontológico vigente del Colegio de Médicos de Guatemala, porque si ustedes no tienen idea de lo que son estos 3 documentos importantes, muy difícil la tendrán a la hora de defenderse. ¿Qué dicen algunas de nuestras leyes? Principios de legalidad, artículo 17 de la Constitución de la República, no hay delito ni pena sin ley anterior, no son punibles las acciones u omisiones que estén calificadas como delito o falta penadas por la ley anterior o a su perpetuación. Delito culposo, artículo 12 del Código Penal. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por estas 3 palabras mágicas: imprudencia, negligencia o impericia. El homicidio culposo, el artículo 127 del Código Penal, dice que el autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años irrevocables. Y el delito doloso del médico, el artículo 140 del Código Penal, en agravación específica dice que el médico que abusando de su profesión causare el aborto o cooperare en él será sancionado, señaladas en el artículo 135, con una multa de 2.500 a 15.000 quetzales y con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. El artículo 150 del Código Penal, en la parte de lesiones culposas, dice: quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado e inhabilitado de 3 meses a 2 años de prisión inconmutable. ¿Qué es una mala práctica en otras latitudes? Son negligencias, imprudencias y o impericias cometidas por los proveedores profesionales médicos, enfermeras, dentistas, hospitales o trabajadores hospitalarios, que ahí entran los estudiantes de medicina, cuya actuación de deberes parten de las normas de prácticas con el entrenamiento similar y experiencia y que resulta en daños a un paciente o pacientes. Esto significa que si los estudiantes de medicina están involucrados en alguna mala práctica médica legal, se pueden ir perfectamente a la cárcel. La mala práctica. En las últimas décadas la relación médico-paciente ha cambiado, sigue y seguirá cambiando profundamente.
De tal manera que en este apartado vamos a ver qué es lo que piensan los pacientes de ustedes, los médicos y cómo ha cambiado la ciencia. Comencemos con que qué piensa el paciente de ustedes médicos. Es muy raro que tenga médico de cabecera, ya no existe. Ahora prácticamente todos son especialistas. El paciente llega con muchos temores, desea saber qué le pasa y algunos tienen una búsqueda solapada de curadores o métodos heterodoxos. Es decir, nos pueden buscar como que si fuéramos el brujo del kilómetro 14. El paciente no disfruta de la privacidad de la consulta. Beepers, celulares, tecnología. Por ejemplo, yo en este momento tengo 2 celulares para poderme dar abasto. La consulta, los análisis, los laboratorios y el tratamiento son muy onerosos y participan demasiados especialistas, lo que limita la confianza. Ya no hay un médico jefe, sino que ya cada especialista va cogiendo su pastel. La receta, la tecnología y los medicamentos prevalecen sobre el consejo, la prevención y los cuidados. Es decir, no hablamos con lenguaje sencillo y cotidiano, tanto los familiares como los pacientes, y eso nos puede acarrear muchos problemas. ¿Qué piensa el médico de los pacientes? Cuando no trabaja bien, no lo nota o no lo cree. Estamos acostumbrados últimamente a ser médicos mediocres, a trabajar de la mediocridad para abajo. No tratamos de ser excelentes, ni siquiera en la universidad, mucho menos en los hospitales. Se somete a lo exacto y simplista causa malestar. Aquí es donde tenemos muchas veces a los pacientes con una farmacia completa de medicamentos, porque va donde el cardiólogo, va donde el reumatólogo, va donde el nefrólogo, y cada especialista da sus propios medicamentos, y al final muchas veces los pobres pacientes no tienen ni siquiera un horario de cómo tomar sus medicaciones. Entre más jóvenes como ustedes estudiantes, son más influidos por la investigación tecnológica. Ya no tocamos a los pacientes, ya no examinamos, ya no hacemos una historia clínica, sino que nos vamos directamente a la tecnología. Mide, cuantifica en grados de enfermedad y efectos terapéuticos, muchas veces sin escuchar al paciente. Dispone de poco tiempo en el hospital, en la clínica o en su consultorio, pues debe cumplir con las exigencias de administradores y debe distribuir su tiempo con base a los bajos aranceles que cobra, y le resulta más fácil y rápido recetar y fijar nuevas citas que dar largas explicaciones o examinar a los pacientes. El médico actualmente mantiene un trato frío, racional, poco afectuoso, calculador, y en gran manera porque percibe falta de confianza de parte de los pacientes. Cree más en los laboratorios que en su examen clínico. Muchas veces, de entrada, los médicos ya no examinan, ya no palpan, ya no tocan a los pacientes, sino que se van directamente por los resultados que les traen. Y muchas veces esos resultados son erróneos. Y ve a los pacientes como posibles demandantes. El médico quiere protegerse de las demandas realizando grandes cantidades de laboratorios y no se comunica con sus pacientes con lenguaje sencillo y cotidiano. ¿Cómo le podemos explicar a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una infección urinaria o una artritis reumatoidea? Y muchas veces los médicos no tenemos ese lenguaje sencillo y cotidiano y les explicamos con cosas que ni siquiera comprenden, tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico, y lo que hacemos es confundir a los pacientes y a los familiares.
El médico tiene poca paciencia para repetir las indicaciones y explicaciones. Han desaparecido virtualmente los pacientes privados y existe muy poca educación médica continua y también muy escaso deseo de recibirla. A veces nuestros colegas, cuando vamos a dar mensajes a los departamentos, charlas a los departamentos, si no existe una buena cena o un buen chupe, no acuden a recibir las pláticas que pueden ser de mucha utilidad para ellos. Y el médico cabal, hombre médico, se completa con los años y la experiencia. Es decir, no es lo mismo, con todo el respeto que se merecen, la experiencia de los estudiantes, de los residentes, con una persona que tiene 10, 15, 20, 30 años de estar ejerciendo la profesión médica y del cual se les debe respeto y admiración. ¿Qué pasa con la medicina? Ha evolucionado a través de la historia por medio de magia, empirismos, las ideas de Paracelso, y comienza a ser científica desde los últimos 150 años, y actualmente los diagnósticos los hacemos por medio de resonancias, de tomografías, ultrasonidos, cateterismos, etcétera, etcétera. Y ya muy poco tocamos a los pacientes. De tal manera que en esta diapositiva les pongo a dos gladiadores, en los cuales representa la relación médico-paciente que se ha distorsionado demasiado y debe basarse en el paciente y su necesidad de curación y no en la autoridad del médico, vanidad de vanidades. Cuando yo tuve la demanda médica en el 2006, junto con mi amigo, nos pusimos a filosofar y entonces estas son las conclusiones que nosotros sacamos. Dime las razones de tu hacer y si me convenzo, las seguiré. Solía ser médico, ahora soy prestador de salud. Solía tener pacientes, ahora tengo una lista de clientes. Solía diagnosticar, ahora me aprueban una consulta por mes. Solía efectuar tratamientos, ahora espero autorización para proveer servicios. Solía tener una práctica exitosa colmada de pacientes, ahora estoy repleto de papeles. Solía emplear mi tiempo para escuchar a los pacientes, ahora debo utilizarlo para justificarme de los auditores y de los abogados. Solía tener sentimientos, ahora tengo funciones. Solía ser médico, ahora no sé lo que soy. Antes del 2006, yo llamaba a los pacientes mis pacientes. Desde 2006 en adelante, ahora los llamo simplemente los pacientes, porque ellos no son dueños de nosotros. Ellos son los que tienen la sartén por el mango y pueden escoger en la cantidad de médicos que quieran con cuál se quieren ir y con cuál tienen mejor confianza. Y además una cosa importante, como ellos son los que pagan, muchas veces tenemos las citas agendadas, no llegan y no hay manera como cobrarles a ellos el tiempo que se ha perdido o no se les pudo dar oportunidad a otros pacientes porque ya tenían la agenda para ellos. No hay manera de cobrarles el tiempo perdido que nosotros hemos gastado en ellos. Y además una cosa importante, a veces los pacientes no entienden que los médicos somos humanos, que no somos superhéroes ni mucho menos, que nos podemos enfermar. Y hay de nosotros los médicos que nos enfermemos y lleguen los pacientes, porque entonces perfectamente se van a otro lado con otro colega. A raíz de la filosofía que hicimos, vamos a dar algunas sugerencias para evitar problemas legales. Ejercer la práctica médica siendo graduado de una facultad de ciencias médicas
no cursillos empíricos, legalmente reconocida nacional e internacionalmente. Es decir, hablamos, si uno se va a hacer una especialidad que sea honesta, que sea real, que tarde unos buenos años y no se aceptan fellows de 2, 3, 4 o 5 meses. Estar colegiado activo incluso es recomendable tener las constancias respectivas a la vista de nuestros pacientes. Cuando digo colegiado activo significa que no solo tenemos que estar al día con nuestros pagos económicamente, sino que debemos de estar al día con, con los méritos curriculares que exige el Colegio de Médico eh, cada año para no tener ningún problema. De tal manera que cuando ustedes tengan una demanda médica legal y vayan a tratar de obtener una asesoría legal, lo primero que hace el Colegio de Médicos es investigarlos si están en estas dos cosas al día, tanto en el aspecto económico como en el aspecto científico. Si ejerce una especialidad, tener el entrenamiento respectivo avalado por un hospital escuela, reconocimiento universitario y la adhesión a su asociación respectiva. Y tener todos los títulos de grado y posgrado a la vista del paciente para que vean que todo es totalmente cierto. Reconocer y respetar las limitaciones de la especialidad que ejerce y referir a los pacientes con los especialistas que su enfermedad requiera. Yo no tengo la costumbre, ni la capacidad, ni el expertise, a pesar de ser médico internista reumatólogo, de tratar en la actualidad un infarto agudo del miocardio. Para eso existen los cardiólogos, que son expertos en la materia. Y como decían en algún refrán, zapatero a tu zapato. Guardar la ética de la reputación de los colegas sin solapar las acciones inmorales de los médicos infractores. Un comentario que uno haga mal de los colegas en pacientes que lleguen por una segunda o tercera opinión nos puede llevar perfectamente a una demanda médica legal. Lo que yo hago cuando me dicen vengo por una segunda o tercera opinión, les digo yo comienzo de cero y les voy a dar mi opinión, mi diagnóstico y mi tratamiento para que ustedes decidan con quién se deben ir. Mantener estrecha relación con la familia y los encargados. Eso significa brindar un trato respetuoso y amable al paciente y a su familia. Tenemos que crear un lazo de amistad con la familia y con el paciente. Proporcionar información en lenguaje adecuado y sencillo. Esto es una cosa importante para que tanto la familia como el paciente puedan entender el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento de su enfermedad. Promover participación a la familia en el diagnóstico y tratamiento. Eso significa que tenemos que involucrar a estas dos entes para que puedan salir adelante. Y obtener el consentimiento después de informar exhaustivamente al paciente y a la familia de la patología y de los análisis a realizar para llevar a cabo el manejo del problema. Debemos de conocer los problemas de salud de la población que atendemos. Practiquemos únicamente los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para los cuales estemos entrenados y capacitados. Eso significa que un estudiante de medicina que no tiene la capacidad y el entrenamiento para poner sondas nasogástricas, para poner sondas vesicales,
para hacer una punción articular, no lo debe de hacer para evitar complicaciones. Y siempre que un estudiante de medicina haga alguna maniobra en el paciente, tiene que estar supervisado por su jefe inmediato superior, que puede ser el interno o el residente o el jefe de la sala. Evite el abuso de los auxiliares de diagnóstico, estudios de laboratorio y gabinete, y sobre todo solicite el apoyo a otros especialistas cuando así lo amerite. Detectar oportunamente las urgencias significa atender oportuna y eficientemente a paciente que llega a urgencias. Se nos han muerto pacientes en las salas de espera de emergencias, tanto en hospitales nacionales como en el ICS, como en hospitales públicos. Una urgencia es una urgencia y ustedes tienen que tener la capacidad para detectar en este paciente que este paciente puede estar peor que otro en circunstancias. Evaluar en forma integral y multidisciplinaria para determinar el diagnóstico y su referencia adecuada del paciente. Proporcionar tratamiento médico inmediato a las alteraciones que pongan en riesgo la vida del paciente o la función de uno o varios órganos. Las horas o los minutos en una sala de urgencias pueden representar la salvación de la vida de los pacientes. Evitar el uso de medicamentos que puedan enmascarar un cuadro clínico. Antes de dar un medicamento, ustedes tienen que examinar a los pacientes y enviar junto con el paciente toda la información disponible en caso de su traslado. Lo primero que secuestra el Ministerio Público y el Juzgado de Delitos contra la Vida es el historial clínico. Si ustedes no han dado una buena información disponible, podemos tener problema varias instituciones. Contar con las áreas de atención médica con medicamentos, equipo instrumental básico para el tratamiento de una urgencia. Si ustedes no tienen el material adecuado, los medicamentos adecuados, los medios de diagnósticos adecuados para tratar al paciente, tienen la obligación de ponerlo en el historial clínico para evitarse complicaciones. Informar a la familia de las limitaciones que en su caso se tengan del padecimiento y de las alternativas de su traslado. Es decir, se le puede decir a la familia, mire, hasta aquí hemos llegado, hemos estabilizado a su familiar y paciente, ahora lo vamos a trasladar a otro hospital donde pueden tener más recursos técnicos y científicos para bienestar de su familiar. Conocer el fundamento médico de la prescripción. Tener conocimiento suficiente y actualizado de los fármacos a prescribir. Eso significa que nosotros tenemos que tener una farmacopea amplia para poder prescribir tratamientos y tenemos que saber sus efectos sinérgicos, sus efectos colaterales, cómo actúan, cómo funcionan, para que no tengamos problemas. Prescribir tratamientos de acuerdo a principios científicos y éticos en la práctica médica, sobre todo los que ustedes hayan aprendido y que sean de su mejor conocimiento. Tener acceso a la información sobre todos los aspectos farmacológicos de los medicamentos utilizados. Explicar detenida y ampliamente al paciente y a la familia la presentación, la dosis de los horarios y la duración del tratamiento, haciendo énfasis en el cumplimiento de los mismos. En otras palabras,
tenemos que involucrar a la familia para que puedan salir adelante. Proporcionar atención adecuada al hospitalizado significa proporcionar información diaria a la familia de la evolución del paciente, comunicar los cambios de tratamiento, plan de diagnóstico y pronóstico diariamente a la familia y hacer partícipe de la responsabilidad al paciente y a la familia del apego al tratamiento y su repercusión en el pronóstico. Canalice la información a la familia a través del médico de más experiencia o únicamente por parte del médico tratante. Obtener sin excepción el consentimiento informado en procedimientos con riesgo. Y sobre todo facilitar las visitas hospitalarias de la familia de los pacientes clínicos. Esos últimos 5 minutos que ustedes le pueden permitir a la familia de ver a su paciente que se está muriendo, puede tener unos buenos lazos sentimentales con la familia en el momento de su deceso. Si ustedes se quieren poner los moños y le niegan esos 5 minutos, pueden tener consecuencias graves después en una demanda médica legal. Vuelvo a decir, sean amigos de la familia. Mitos y tabús que pueden existir en la demanda médica legal. No tengo obligación de dar información a la familia. Falso. No tengo necesidad de que me autorice nadie. Falso. Ya firmó la autorización y eso me libra de responsabilidades penales y civiles. Falso. Porque si hay un abogado penalista del lado de la familia o del lado del demandante que lea la letra pequeña, nos puede tener muchísimos problemas. Soy médico general y eso me avala para realizar cualquier manejo, tratamiento y procedimiento. Falso. Como no soy especialista, no tengo la responsabilidad legal. Aquí nos podemos ir a la cárcel desde la persona que abre la puerta de emergencias hasta los estudiantes internos, externos, médicos en general, nos podemos ir a la cárcel. Últimas sugerencias. No haga prevalecer el aspecto mercantilista en el manejo de los pacientes. Eso significa que cuidado con la tecnología, cuidado con meter aparatos en el cuerpo si no son requeridos, que pueden tener complicaciones y eso les supondría para ustedes graves problemas. Nunca, jamás atienda un paciente a la ligera o solo por salir del paso le puede costar muy caro. El ejemplo clásico que yo les doy de esto, de que les puede salir muy caro con solo salir del paso, es, ustedes van caminando por los pasillos del hospital con su pijama de médico, con su pijama de residente o de externo, se encuentran a una enfermera y la enfermera le dice en el pasillo, mire, fíjese que me duele el abdomen, pero no he tenido fiebre ni nada. Y entonces usted, sin siquiera examinarla, le receta un analgésico antiespasmódico y la paciente se muere 4 o 5 horas después en un quirófano por perforación de alguna víscera hueca. Eso le puede salir a usted muy caro. Nunca permita que manos inexpertas o no calificadas atiendan a un paciente por usted. Nunca, bajo ninguna circunstancia, atienda a un paciente cuando usted se encuentre bajo efectos de alcohol, drogas psicotrópicas o cualquier medicamento que altere su sensorio, pues su delito será agregado con el doble de la pena impuesta.
Las notas de autorización firmadas por los pacientes y o familiares de procedimientos que realicemos no nos eximen de responsabilidades penales o civiles. Recuérdense que existe la letra pequeña. Y por último, tal vez lo más importante de esta plática es, escribamos todo con letra clara, legible, ordenado y con lógica congruente, todo análisis, manejo, procedimiento que se le realice al paciente en la papeleta correspondiente. Si ustedes han escrito nada, poco y con mala letra, podemos tener consecuencias graves. Y las últimas dos se dice, si el paciente rechaza el tratamiento, documentémoslo con testigos. Y la última, tratemos de dejar testimonio visual de los hallazgos y o procedimientos realizados por medio de fotos, videos, etc. La demanda médica legal, como lo dije al principio, me tardó durante 1 año y medio. Al final salí libre. Tengo que agradecer que el fiscal del Ministerio Público fue una persona honesta y veraz. Y tengo que decir de que no le deseo a nadie que tenga una demanda médica legal. Actualmente en Guatemala, desde hace algunos años, 5 o 6 años, la demanda médica legal ya es una realidad, no es un mito, y hay inclusive hasta agencias donde llaman por teléfono y ellos se encargan prácticamente todo. En mi caso, el abogado penalista es el mejor abogado penalista de Guatemala, el que me defendió, y lo primero que me dijo es, mire, ¿y por qué no tranza? ¿Por qué no llega a un arreglo? El 99.9% de las instituciones médicas que he defendido o de los médicos colegas suyos han transado. ¿Y por qué no lo hace usted? Y mi respuesta es porque yo no tengo la culpa en esa demanda médica y se los puedo probar. Se los probé y así estuvimos durante 1 año y medio en el Ministerio Público y en el Juzgado de Delitos contra la Vida y salimos adelante sin pagar la demanda que ellos pedían de 1 millón de quetzales. Gracias por habernos escuchado. Gracias por la realización de esta conferencia y nos volvemos a ver en cualquier momento. Estoy muy contento de haber llevado a cabo esta plática y espero que les sirva a todos ustedes y a la Facultad de Medicina y sobre todo a los estudiantes que van a entrar próximamente a hospitales de cualquier universidad, no solo de la San Carlos, sino que de cualquier universidad. Hasta la próxima.